compañeros rotarios que hoy nos acompañan. Está grabando. Ahora sí. Sí, había una pequeña interrupción, por favor, mil disculpas. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestra tercera reunión que hoy día nos convoca con un tema muy interesante. Tenemos invitados especiales, compañeros rotarios, socios rotarios, presidente del Club Millennium. Nos acompaña hoy día Gelfo, bienvenido. Querida Lizón, en representación del Rotary Club Millennium, del satélite de nuestro querido Rotary Club Chuquiagomarca. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Esta es una noche linda, es una noche de homenaje, una noche donde estamos de fiesta, son nuestras lindas fiestas julianas de nuestra querida La Paz, y tenemos una invitada especial, está nuestra disertante expositora que hoy día nos acompaña, Luz Castillo Bacano, que nos va a deleitar con un tema principal, el tema principal el día de hoy, que son nuestras efemérides departamentales de La Paz. El tema nominado como homenaje a un sentido homenaje a nuestro querido departamento de La Paz, con el tema de Patrimonio Cultural de La Paz. Bienvenidos nuevamente. Le cedo la palabra a nuestra macera oficial, que es nuestra querida Mechi, para que ella pueda hacer la presentación y el resumen de la hoja de vida de nuestra expositora invitada el día de hoy. Muchísimas gracias. Por favor, Mercedes, si puedes hacer la presentación de nuestra invitada Luz Castillo Bacano. Muchas gracias. Gracias, presidente, con su venia. Muy buenas noches nuevamente a todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida de nuestra disertante, la señora Luz Castillo. Luz Castillo, antropóloga, magíster en investigación para las ciencias sociales y el desarrollo estratégico por la UPIEB y doctorante en ciencias del desarrollo CIDES-UMSA. Su campo de acción es la gestión educativa y cultural, así como también la gestión del patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio funerario y la implementación de museos y centros culturales, y actualmente realiza trabajos de consultoría en gestión, cultura y educación y producción intelectual. Luz Castillo cuenta con una amplia producción bibliográfica, entre las que se pueden citar guía práctica para diseñar y ejecutar la Agenda Cultural 2020, los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la cita, Patrimonio Cultural de la Humanidad 2018, Activación Patrimonial de los Museos de La Paz 2013, Catalogación de Bienes Culturales con Potencial Turístico 2007, el folclore y la entrada folclórica, el caso de la danza de los fusillos 2005, entre otros. Esta es un resumen de su hoja de vida y trayectoria profesional de la licenciada Luz Castillo. Tiene la palabra Antonio, por favor. Muchísimas gracias. Antes de empezar, las recomendaciones, por favor, todos pongan mute en sus equipos. Si tienen consultas, escriban al chat. Nosotros vamos a recibir sus consultas y vamos a dar paso para que responda la expositora. Por favor, adelante, Luz, si puedes empezar con tu presentación y tienes la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias a la presidenta, al secretario del Club Rotarios. Muy buenas noches, agradezco la invitación. Estamos con un auditorio de lujo, por supuesto, todas las personas que están realmente interesadas en el tema del patrimonio. Quisiera pedir a Antonio, por favor, que pueda compartir la presentación. Reitero mis agradecimientos al Club Rotarios, a la presidenta, a toda la directiva, y bueno, agradezco la presencia de todos y todas. Y también agradezco la paciencia que han tenido para aguardar esta presentación en homenaje precisamente a nuestra querida La Paz, al municipio de La Paz, que hoy está conmemorando pues lo que es el grito libertario, lo que ha sido la revolución de julio, ¿no? Entonces vamos a hablar
un poquito del patrimonio cultural de La Paz. Si en cualquier momento hay problemas con mi audio o tal vez la imagen, estoy con 2 dispositivos, ruego a Antonio que me interrumpa, no hay problema, o si notan alguna falla, por favor, el público me interrumpe para que no siga la falla, ¿no? Sino que la arreglemos inmediatamente. Está muy bien, Luz. Eh, Ya está tu presentación. Ahí está, ¿no? Adelante. Ya, muchas gracias. Así es justamente como vamos a iniciar esta charla sobre patrimonio cultural de La Paz. Vamos pasando, por favor. Bueno, como he reiterado mi agradecimiento a la anterior, por favor, ahí está, ¿no? Mi agradecimiento a Maribel Torrico, presidenta del Rotary Club Chuquiagumarca, y también a Antonio Álvarez Rodríguez, secretario del Rotary Club Chuquiagumarca. Agradezco la invitación. Pasamos ahora. Hablar de patrimonio justamente es un poco difícil, ¿no? Estamos con un público muy heterogéneo, algunos conocen, otros no tanto, pero vamos a aclarar un poquito cuál es la postura que se tiene, cuál es el concepto que se tiene antes de entrar a lo que es el patrimonio del municipio de La Paz propiamente dicho. Vamos a ver de dónde sale esta palabra, ¿no? Siempre es muy bien comprendida, mucha confusión a veces, incluso en las autoridades que están en el sector, ¿no? Hay confusiones, hay a veces cosas que no se comprenden bien, más aún con una normativa que todavía está en construcción, pero vamos a ir viendo justamente de dónde se origina, ¿no? Está bien, vamos pasando, Antonio, por favor. Y bueno, este proceso de patrimonialización, como se denomina ahora, cómo se patrimonializa la cultura, ¿no? Vamos a ver cómo surge desde el concepto, justamente, ya surge en el siglo XIX, como estamos pudiendo ver en pantalla, ¿no? Un concepto que viene de Europa, ¿no? Surge en una burguesía liberal, pues que empiezan a hablar y a valorar de este patrimonio histórico, ¿no? De una valoración de lo pasado, de la historia, ¿no? Pero a la vez el tener cierta cultura, ciertos rasgos, ¿no? Que distingue pues de las clases populares, hace que este manejo, este repertorio cultural sirva como una forma de distinción y una forma de ascender socialmente, ¿no? Las buenas maneras, el conocimiento de la historia, la valoración del arte, sirve para distinguirse de una clase popular, se podría decir en ese entonces, ¿no? Vamos pasando. Y ahí va surgiendo justamente este concepto, ¿no? De patrimonio cultural en estas élites. Y luego van apareciendo, como sabemos, los museos, ¿no? Entre fines del 17, principios del 19, bueno, del 18 en realidad. En este siglo, recordemos, surgen los museos en Europa, ¿no? Antes de ello, pues los museos eran como depósitos simplemente, como lugares donde se guardan las cosas exóticas, algunas cosas artísticas, bueno, pero acá surge ya esta exposición, como estamos viendo en la imagen, ya una exposición con interpretación de las piezas, ¿no? Ya no es simplemente un depósito de cosas viejas, ¿no? Sino ya es un lugar donde se interpretan estas piezas, estos elementos que estamos viendo como en el ejemplo, ¿no? Entonces, los museos también se convierten en estos templos de la cultura, ¿no? A la vez es un indicador de riqueza cultural, ¿no? De nivel educativo, se podría decir también, en cada país. En este tiempo, en el siglo XIX, aparecen estos descubrimientos arqueológicos, bueno, se producen en realidad Pompeya y Herculano, Grecia clásica, Egipto faraónico. Hemos visto hasta en películas todos estos descubrimientos, ¿no? Cómo empieza a haber una apertura a todo esto, una naciente arqueología también que va a contribuir a que se develen estas piezas que habían estado enterradas, ¿no? Entonces se empiezan a inquietar, pues, los científicos de la época y empiezan a colocar estas piezas justamente en museos, ¿no? Se empieza a exponer también estos objetos antiguos, ¿no? Y a valorar el pasado, a valorar un pasado que ya no lo podemos conocer si no es por medio de estos objetos, ¿no? Entonces se incrementan las colecciones de museos, ¿no? Antes de este periodo, pues las colecciones de museos
eran complicadas de conformar porque eran los viajeros los que llevaban de las colonias generalmente algunos objetos, mandaban por barco, llevaban. Era muy afanoso este trabajo de enviar o de llevar objetos de las colonias hasta los museos europeos. Pero en este momento, con estos descubrimientos, con estas revelaciones, pues se llenan los museos, ¿no? Entonces empieza ya a tener también estos museos una función más social, ¿no? Se van abriendo al público y se valora el pasado, lo histórico, lo arqueológico. Vamos pasando, por favor. Y surge este otro evento, ¿no? Que es la Revolución Francesa, justamente, donde se produce más apertura todavía de estos tesoros artísticos. Además, ya las monarquías pues desaparecen, ¿no? Cae la monarquía y bueno, se empiezan a abrir los palacios, se empiezan a abrir esos espacios para el acceso de la gente, ¿no? Ya la gente de clase media, una burguesía, podríamos decir, empieza a frecuentar estos museos. Y es como en la foto, ¿no? Todo estaba como que apiñado, todo aglomerado, ¿no? No había mucho espacio, pero la gente ya podía tener más acceso, ¿no? El Louvre, por ejemplo, es un primer museo nacional, es decir, de acceso al público del país, ¿no? En 1793, ya en ese momento se empieza a dar esta apertura. Y bueno, con la Revolución Francesa también aparece esta nueva valoración del patrimonio histórico del pasado, ¿no? Como un conjunto de bienes culturales de carácter público, ¿no? Ya no es algo que tenían solo las élites. Y bueno, se tenían que conservar, ¿no? Si era algo público, había que conservar este bagaje de objetos, de técnicas, ¿no? Eran objetos que ya tenían un valor que testimoniaba el pasado. Entonces, surgen pues leyes, surgen también oficios, ¿no? Que van a apuntar justamente a esta conservación de los bienes, ¿no? Entonces se pasa del coleccionismo, antes eran los acaudalados, pues coleccionaban piezas. Ahora ya el Estado es el que se hace cargo poco a poco, por eso el Museo Nacional también, y se nacionalizan estos objetos, ¿no? Se pone, se hacen más accesibles a la población en general, ¿no? Y bueno, desde entonces, en este momento ya estos bienes, estos objetos comienzan a ser considerados como elementos significativos del acervo cultural de toda la nación. Y esto es importante, ¿no? Algo que no era considerado como representante de un país, de un estado, de una nación, en este momento pasan a convertirse en representaciones de ese pasado nacional y también de esa cultura nacional, se podría decir, todos estos objetos, ¿no? Cosas que antes eran particulares, ¿no? Eran objetos privados de familias, de individuos, pues ahora aparece ese nuevo sentido en estos objetos, ¿no? Representando a lo nacional. Vamos pasando, por favor. Y ahí está, ¿no? Los estados, bueno, ya se ocupan de los museos, justamente aparecen los museos nacionales y bueno, hacen esfuerzos para la protección y la difusión de la cultura, ¿no? En general los bienes culturales, bueno, todavía no son accesibles pues a todo el pueblo, ¿no? Pero ya no es solamente las élites las que acceden, sino se empieza a democratizar, aunque sea entre la burguesía solamente, pero se empieza a abrir el museo y eso es lo importante en este momento, ¿no? Y además el otro conflicto, digamos, al momento de apreciar las obras era cierta educación y cierto acceso económico, ¿no? El ticket pues no era como ahora tan popular, tan accesible, era el ticket pues mucho más caro, ¿no? Y tener cierta formación, cierta educación para lograr apreciar estas obras, ¿no? De ahí que en el siglo XIX pues se habla mucho de que la cultura era algo que no todos tenían, sino solo los que podían apreciar el arte, apreciar las bellas artes específicamente, las ciencias, etcétera, ¿no? O sea, había que tener una educación especial para ellos, era la concepción. No todos podían acceder, sino solo los que se habían formado, habían sido educados para apreciar el arte y la cultura. Entonces, estos contenidos obviamente todavía no estaban pues al alcance del pueblo, de las masas, ¿no? Pero
Ya, como repito, ya no era de una élite muy minoritaria, sino más bien ya de una clase burguesa, aristócrata, que ya podía acceder. Entonces un poco se abre estos accesos a los museos, ¿no? Vamos pasando. Y justamente es en este siglo XIX también que aparece esta tendencia, ¿no? El romanticismo, que justamente vincula emocionalmente a las personas con su pasado, como base del espíritu nacional de los pueblos. Esto es importante porque antes no había esa asociación, ¿no? No había el valorar el pasado, ¿no? En el sentido de que amo a mi país, valoro su pasado, su historia. No, no. Lo pasado era pasado y punto, ¿no? Sigamos adelante. Por eso se podía destruir edificios antiguos. No, no había mucha preocupación por eso, ¿no? Más bien había la preocupación por el futuro, ¿no? Por decir, bueno, esto pasó, lo destruimos, hacemos uno nuevo y punto. No, no había esa añoranza que empieza a aparecer en este momento, ¿no? De valorar el pasado. Entonces, se encuentran estas raíces culturales, ¿no? Desde este momento se empiezan a hablar de este enraizamiento, de este origen de la cultura, ¿no? Entonces aparecen filósofos, aparecen historiadores que pues plantean que la identidad cultural de los pueblos se configura gracias a la concurrencia de las expresiones colectivas de carácter anónimo, pero compartidas con todos, que sirven de base a un determinado folclore, ¿no? Y aquí es importante también porque este folclore justamente es la base, ¿no? De lo que viene a ser el patrimonio inmaterial hoy en día, ¿no? Eso vamos a irlo viendo a medida que desarrollemos la exposición. Entonces, lo folclórico, el pasado, empieza a ser la encarnación de nuestra identidad, te podría decir, ¿no? Nacional, ¿no? Aparece mucho esta idea de nación en este momento en que se están consolidando los estados europeos, ¿no? ¿Y qué pasa en Bolivia? Justamente somos, como país, somos miembros de la UNESCO desde 1946, ¿no? Bueno, hemos dado un salto un poco grande, pero aquí en medio, en estos dos momentos del siglo XIX, siglo XX, se van dando algunas cartas, algunos instrumentos de carácter de recomendación, podríamos decir, de parte de la UNESCO, y se vaya a comenzar a hacer esta valoración de los objetos, sobre todo, ¿no? De inmuebles, de piezas, de elementos arqueológicos. Entonces, nos afiliamos en este momento, el año 46, a la UNESCO, ¿no? Que es la institución, la organización que nos va a dar una línea en todo lo que es este patrimonio, ¿no? Ellos tienen toda una doctrina para, bueno, compartirla y de esa manera los estados que son miembros y que además participan activamente de esta política del patrimonio, pues pueden y deben seguir estas recomendaciones. Pasamos, por favor. Y ahí está, ¿no? En 95 es que recién se crea una Comisión Nacional Boliviana para la UNESCO. Sí, antes ya Bolivia había mandado una nota para pedir que se considere el folclore dentro del patrimonio cultural, porque había un sesgo, ¿no? Hemos saltado un poquito lo de las cartas por razón de tiempo, pero las cartas de Atenas y, bueno, varias consignas de la UNESCO y de varios países era considerar el patrimonio solamente a lo material, a los inmuebles, a las arquitecturas, a las obras de arte, a los sitios arqueológicos, ¿no? Solo lo material, ¿no? No, todavía no se percibía a las expresiones propias de la cultura como un patrimonio, ¿no? Simplemente a los elementos materiales, ¿no? Por eso había que conservarlos. Surgen ciencias ya en torno a la conservación, a la restauración, a la preservación de estos bienes para conservarlos en los museos, ¿no? Justamente hay un autor, Guevara, que nos habla de esta carta que Bolivia habría mandado antes del 95 para pedir que se incluya toda esta dinámica folclórica en el patrimonio cultural. O sea, es pionera Bolivia en percibir ya que la riqueza de un país no solo es sus objetos, sus bienes inmuebles, sino también sus expresiones culturales, ¿no? Pero bueno, se afilia ya con esta Comisión Nacional del 95 a la UNESCO y bueno, se van estableciendo justamente varios campos prioritarios
Ya en este momento se empieza a hablar justamente del patrimonio mundial, ¿no? De estas declaratorias, de estos reconocimientos, no solo en el marco de un país, de una nación, sino a nivel planetario, ¿no? Este es un avance también en la doctrina de la UNESCO. Y también se empieza a hablar de este patrimonio intangible, que es lo que comentaba, todas las expresiones culturales que no se pueden concretar en un objeto, ¿no? Sino se expresan de otras maneras, que vamos a desarrollar también más adelante. Entonces, la UNESCO ya viene estableciendo estas categorías para reconocer las expresiones culturales de todos los países miembros. Una de las primeras categorías fue justamente obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Esa es la primera categoría que crea para destacar diferentes expresiones excepcionales en el planeta, ¿no? Acá tenemos dos obras maestras del patrimonio oral e inmaterial, que es el Carnaval de Oruro y la cultura callahuaya, ¿no? Tenemos dos rasgos, dos formas de expresión reconocidas por la UNESCO en este sentido. Y bueno, dejó de reconocer como obra maestra la UNESCO, ¿no? Entonces, esa categoría solo la tienen algunas expresiones en el planeta. Más tarde aparece ya la categoría Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Inmaterial y material también, ¿no? O sea, en general, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y con eso reconoce a varias expresiones, a varios inmuebles, a varios sitios, a varios objetos, ¿no? Vamos pasando, por favor. Entonces, de esta manera la UNESCO nos va dando la doctrina, ¿no? Ahí está lo que les decía, una de las convenciones más importantes, que es la del 72, ¿no? Acá justamente, como pueden ver, se reconoce los monumentos, por un lado, los conjuntos, por otro, los lugares también. Se va ampliando, ¿no? La doctrina de la UNESCO va evolucionando, se va ampliando. De reconocer solo algunas construcciones o algunos objetos, pues ahora ella visualiza también estos conjuntos, ¿no? En La Paz tenemos como 12 conjuntos patrimoniales, por ejemplo, que vamos a dejar ese tema que es muy amplio también para una próxima exposición. Los lugares también, ¿no? Lugares sagrados, lugares arqueológicos, ¿no? Va reconociendo esta organización. Vamos pasando, por favor. Pasamos, por favor. Y ahí está, ¿no? Y justamente el 82 es cuando lanza y propone su concepto de patrimonio cultural como las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, sabios, ¿no? Y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, como ser la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Como ven, bueno, no hemos tocado el concepto de cultura, pero es muy similar, ¿no? Tenemos un concepto holista de cultura que es igualito a este, ¿no? Abarca todo, ¿no? Acá la diferencia tal vez son estos valores, ¿no? Es decir, el significado que atribuimos a nuestras obras, a nuestros productos culturales, a nuestras expresiones, ¿no? Eso se refieren los valores, qué significa para nosotros, a qué lo asociamos, qué nos evoca. Entonces, esa podría ser una diferencia. Pero en la primera parte del concepto, bastante descriptivo, es similar a un concepto que habría dado Edward Taylor, ¿no? A fines de 1800, un primer antropólogo que propone el concepto de cultura. Entonces, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, esta es la propuesta de la UNESCO para el año 1982. Vamos pasando, por favor. Y ahí está, ¿no? Esas son las asociaciones actuales que hacemos a patrimonio cultural. Herencia procedente de tiempos pasados, ¿no? En esta valoración del pasado que referíamos, en inglés heritage refiere también a esta herencia, ¿no? Patrimonio refiere más al padre, a la patria, ¿no? A lo que nos deja el padre precisamente, ¿no? Que es un poco similar a heritage en inglés, pero
tiene sus diferencias conceptuales, ¿no? Asociamos también a la riqueza colectiva, tanto en su formación como en su transmisión. Es decir, y es una riqueza de todos, ¿no? Como veíamos en las élites del siglo XIX, donde era una riqueza de unos cuantos, ahora el patrimonio es una riqueza de todos, ¿no? Algo también un poco abstracto. ¿Cómo puede ser de todos, no? Es complicado de entender a veces esa abstracción. El patrimonio cultural, nos dice, no depende tanto de los bienes culturales transmitidos en sí mismos, sino de su reconocimiento como tales por parte de la colectividad. Es decir, que la sociedad tiene que reconocer ese patrimonio justamente como su patrimonio, ¿no? Como una herencia, un vínculo con el pasado, un testimonio, qué sé yo, algo que nos enorgullece, ¿no? Algo que nos representa, podríamos decir. Y justamente por eso vamos a excusarnos de trabajar con o de tocar el tema del patrimonio arquitectónico, porque ese reconocimiento justamente estaría un poquito polemizado, ¿no? En nuestro medio hay gente que no acepta las declaratorias de patrimonio arquitectónico a su inmueble. Entonces, eso da para otra conferencia que seguro vamos a organizar en el futuro, pero en este momento vamos a tocar otro tipo de elementos. Nos dice también que en la construcción del patrimonio interviene tanto los objetos reconocidos como los sujetos que los reconocen. Eso se relaciona con lo anterior, ¿no? ¿Quiénes reconocen como su patrimonio? ¿A qué objetos, no? Eso también es tema de discusión y de análisis. Estos sujetos, dice, atribuyen y otorgan o despojan ciertos valores y significados a los bienes procedentes del universo de la cultura. ¿Sí? De todos estos productos, rasgos, expresiones que tenemos dentro de nuestras culturas, pues atribuimos algunos valores y quitamos otros, ¿no? Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante, pero es como hacemos esta selección de valores, de significados, qué es lo que representa, ¿no? A la hora de declararlos patrimonio, justamente a estos objetos o a estos rasgos culturales. Vamos pasando. Y es así como esta patrimonialización y el patrimonio vienen a ser conceptos abiertos, ¿no? Discutibles, no es algo que esté dicho y escrito en piedra, ¿no? Y tenemos una buena práctica, bueno, un evento, ¿no? De buenas prácticas en la patrimonialización y gestión de cementerios municipales en Bolivia, ¿no? Donde se ha discutido justamente esto de la patrimonialización, ¿no? De espacios tan delicados como son los cementerios. Justamente el patrimonio cultural viene a ser una construcción histórica, una construcción social, cultural. Es un concepto. Lo que se declara ahora, y vamos a ver con los ejemplos, ya no es un objeto, ya no es mucho un rasgo, sino un concepto, ¿no? Entonces ya viene a ser una construcción mucho más elaborada. Y obviamente en su definición pues van a intervenir aspectos científicos, económicos, identitarios, religiosos, político-ideológicos e incluso sentimentales o emocionales, ¿no? ¿Qué nos evoca una imagen de la Virgen? ¿Qué nos evoca la imagen de un santo? Obviamente es totalmente emocional, ¿no? Por eso es un concepto abierto que permanentemente va a reelaborar y redefinir, ¿no? Si bien no vamos a tocar hoy la normativa boliviana, pero en la normativa boliviana, en la ley 530, tenemos una redefinición muy importante de este patrimonio cultural que se enfoca en la gente, ¿no? Es una ley muy interesante porque no se centra en los objetos o en los rasgos, sino en la dimensión humana, en la gente, ¿no? Entonces, un avance en la legislación boliviana. Es un concepto que en ocasiones es objeto de disputa, instrumentalización o manipulación ideológica, justamente, ¿no? Puede someterse a los intereses de ciertos poderes del Estado, de ciertos poderes en la sociedad, ¿no? Vamos a ver también algunos ejemplos de eso. Vamos pasando. Y ahí está, ¿no? Este es un concepto ya bastante elaborado de lo que sería la patrimonialización que nos dice Loren Prats, justamente, ¿no? Nos dice que esta patrimonialización va a responder a dos construcciones sociales, ¿no? Primero,
una sacralización, ¿sí? Ya vemos como sagrado un elemento, un rasgo, un objeto, a eso le dicen sacralización de la externalidad cultural, es decir, de lo que se puede ver, ¿no? De lo que se puede percibir externamente, podríamos decir. Y esto es percibido como algo sobrenatural, ¿no? Como que se lo fija ahí como algo sobrenatural, referida a la magia, a la religión, qué sé yo, a objetos, a lugares, ¿no? Que vienen de la naturaleza, del pasado, de la genialidad, ¿no? Y obviamente expresan excepcionalidad. Este es un criterio básico que toma la UNESCO también, la excepcionalidad, que sean únicos, excepcionales en el planeta, ¿no? Entonces, trasciende, ¿no? Un producto cultural, un objeto cultural, pues va a trascender su propio contexto y se va a elevar a patrimonio cultural. ¿Cómo se logra esto? Con un instrumento legal, justamente una manifestación legal, podríamos decir, un documento que expresamente declara al bien o a la expresión como patrimonio cultural, ¿no? Y luego viene la puesta en valor, ¿sí? Que va a consistir en seleccionar los elementos, bueno, ponerlos en valor, ordenarlos, interpretarlos. Es decir, ¿qué hacemos para que la gente lo conozca, que la gente lo valore, ¿no? Todo eso, o sea, lo ponemos en práctica, lo usamos, lo mostramos, lo ponemos en publicidad, lo metemos en una vitrina. Todo eso es la puesta en valor, ¿no? ¿Qué acciones se realizan después de declararlo patrimonio cultural? Vamos pasando, por favor. Y ahí está, ¿no? No todo lo que es productos, rasgos culturales van a ser patrimonio cultural, sino solamente lo que vamos a reconocer por sus elevados valores, ¿no? Y lo que va a tener también, obviamente, el instrumento legal, como decían, desde la UNESCO hasta un gobierno municipal tienen que emitir un instrumento legal para reconocer al patrimonio cultural y natural también, pues, como tal, ¿no? Entonces es una selección crítica, nos dice, ¿no? En el que algunos objetos o prácticas culturales son convertidos en bienes, primeramente, ¿no? Bienes culturales, una selección. Esta selección se basa en criterios obviamente subjetivos, simbólicos, ¿no? De elementos culturales del pasado, ¿no? Que pueden ser revitalizados, ¿no? Así, los inmuebles, por ejemplo, pueden ser sujetos de revitalización, ¿no? Pueden ser adaptados, reinventados desde y para nuestro presente, ¿no? Justamente es cuando se le da otros sentidos, otros significados y se le despoja de otros también, ¿no? Vamos pasando. Bueno, y ahí está una taxonomía justamente que nos propone la UNESCO también, que es más metodológica, ¿no? Porque en la realidad, pues todo está muy ligado, ¿no? Tenemos un patrimonio cultural y natural y en medio de ello a la vez cultural y a la vez natural, ¿no? Hay crítica a esta taxonomía porque valorar la naturaleza es un hecho cultural también, ¿no? El simple hecho de darle un valor diferente al que se le daba antes. Antes la naturaleza era para explotarla, ¿no? Ahora la naturaleza es para conservarla. Entonces le vamos dando diferentes valores, diferentes connotaciones. Dentro de lo cultural está lo tangible y lo intangible, ¿no? Esa dualidad también es muy metodológica, muy tal vez hasta simplista, ¿no? Que ahora se traduce en lo material y en lo inmaterial. Sí, lo inmaterial son rasgos, ¿no? Rasgos culturales que la UNESCO va a dividir en 5 ámbitos, saberes, bueno, ahí están algunos de los ámbitos que la UNESCO propone, ¿no? Y en cuanto a lo tangible o lo material está lo mueble y lo inmueble, ¿no? Lo mueble es, bueno, lo que se puede desplazar, mover, mientras que lo inmueble se caracteriza porque está en un solo lugar, ¿no? Aunque, bueno, eventualmente podría ser trasladado, pero con mucho más tecnología, ¿no? Han ocurrido traslados de iglesias, traslados de sitios arqueológicos, etcétera, pero obviamente realmente requiere un esfuerzo tremendo. En cambio, el mueble, bueno, son piezas, ¿no? Pinturas, esculturas, libros, máquinas, todos los objetos que se pueden desplazar de un lugar a otro. Vamos pasando, por favor. Pasamos. Hola, hola. Pasaremos, por favor.
¿Me están escuchando? Antonio, por favor, pasaremos. Ahí estamos. Y ahí están los ejemplos, ¿no? No sé si puedes quitar eso que dice Rotary, Antonio, y ponerlo más abajito para que veamos. O yo nomás veo así, veo el loguito de Rotary. Sí, sí, no se ve el logo en la exposición. Ya, listo, Muy gracias. bien. Entonces ahí estamos con esa tablita, ¿no? Vamos a ver brevemente los patrimonios culturales de la humanidad en Bolivia, ¿no? Lo primero que se ha declarado o se ha reconocido como patrimonio de la humanidad es justamente la ciudad de Potosí, el año 1987, ¿no? Hay unos criterios 2, 4 y 6, ¿no? Que, bueno, no vamos a tocar eso, son unos criterios de la UNESCO, ¿no? Como parámetros que tenemos para diferenciar a los patrimonios. Luego tendríamos en Santa Cruz otra declaratoria, que son las misiones jesuíticas de chiquitos, ¿no? Se ha declarado el 12 de diciembre de 1990. Conocemos muy bien, todo esto está muy activo, ¿no? Vamos pasando. Luego se declara a la ciudad de Chuquisaca, a la ciudad histórica de Sucre, ¿no? En el departamento de Chuquisaca. Bueno, al lado están ya los planes de manejo que se estarían ejecutando. En el anterior hemos visto que Potosí ya tenía un plan de manejo, que el plan misiones también, las misiones jesuíticas estaba ya justamente con el plan misiones, muy exitoso, por cierto. En Chuquisaca también estaba el PRAS con este plan de manejo, ¿no? En Sucre. En Santa Cruz tenemos el fuerte de Samaipata, que ha sido reconocido en el 98, que también tendría un plan de manejo. Eso de los planes, haciendo un paréntesis, justamente son la puesta en valor, ¿no? Lo que referíamos en la parte teórica. Esta declaratoria es la sacralización, podríamos decir, ¿no? Como arrancamos de la cultura un bien cultural para patrimonializarlo. Y todo lo que viene a hacer esta gestión es la puesta en valor propiamente de estas obras, ¿no? Tiahuanacu, Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiahuanacu, fue reconocido el año 2000, ¿no? Como Patrimonio de la Humanidad. Y Tiahuanacu ya ha desarrollado hasta un segundo plan de manejo, ¿no? A la fecha. Además tiene un centro de investigaciones arqueológicas que hace que se pueda ejecutar. Bueno, habrá críticas seguramente, pues se percibe algún descuido, se percibe todavía mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, están en ese trabajo y en esa gestión. En Santa Cruz y Beni se ha declarado el Parque Nacional Noel Kempf Mercado, que es el único patrimonio natural de la humanidad que tenemos actualmente. El año 2000 ocurre esto y está administrado por CERNAP, que es la institución que se ocupa de los parques nacionales en este caso, y de lo que son las áreas protegidas, ¿no? Tiene asimismo un plan de manejo. En Oruro tenemos obviamente el Carnaval de Oruro, ¿no? Que como notan tiene un título diferente, que es Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, ¿no? Se ha proclamado el 2001 y se ha inscrito el 2008, ¿no? Ha sido un proceso bastante largo. Su categoría especial hace que no tenga criterios, sino es como una categoría absoluta, podríamos decir, donde ya los criterios están sobreentendidos, cumple con todos los criterios, se podría decir, ¿no? Pero en esta especificidad que es la intangibilidad, ¿no? Y bueno, todavía sus planes de salvaguardia están pendientes, pero están formulados. Tenemos la cosmovisión andina de los Callahuayas, que también recibe este título, ¿no? De obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ambos, el Carnaval de Oruro, la cosmovisión andina, son pues mérito obviamente de los actores y valga también decir de la gestora Zulma Yugar, ¿no? Ella ha sido una de las protagonistas de estas declaratorias y también obviamente todos los involucrados, ¿no? El 2003 ha sido proclamado, el 2009 ha sido inscrito. Sí, ha habido algunas acciones de salvaguardia, pero
No tengo todavía el plan propiamente, estamos averiguando y me informan que han habido talleres, han habido algunas cosas, pero no propiamente como plan, ¿no? Pero obviamente si alguien tiene algún dato que pueda aportar, les ruego que me comunique. Hay algo que ha sido declarado como un registro de buenas prácticas, se podría decir. No es una declaratoria propiamente, pero es un reconocimiento como buenas prácticas del patrimonio inmaterial de la humanidad a la salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial de las comunidades aymaras de Bolivia, Chile y Perú. Esto se ha plasmado en un documento, una recopilación de música aymara justamente, que bueno, está en formato de CDs. Ha habido bastante investigación, ha habido bastante gestión, pero no es una declaratoria propiamente, ¿no? Sino un reconocimiento a estas buenas prácticas que también están en esta lista del patrimonio. Ya más adelante, el 2012, ha sido reconocida la Chapequene Fiesta como la fiesta mayor de San Ignacio de Mojos, ¿no? Ellos han elaborado y han gestionado ya su plan de salvaguardia y estaban en su segundo plan, pero bueno, las interrupciones que hemos tenido seguramente está causando también una pausa en esta ejecución, ¿no? Vamos pasando, por favor. Y bueno, ahí está también el Capacñán, sistema vial andino. Este es un patrimonio particular porque es compartido, ¿no? Con otros países que son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Esto ingresa a la lista representativa el 2014, pero no se cuenta con el plan de gestión todavía, ¿no? Seguramente más adelante se podrá contar. El 2014 ocurre algo llamativo, ¿no? La ciudad de Potosí ingresa en la lista del patrimonio mundial en peligro, ¿no? Debido a la actividad minera incontrolada en el Cerro Rico. Entonces, bueno, se está gestionando seguramente en la gobernación, en el municipio, que esto pueda revertirse, ¿no? Y recuperar la categoría de patrimonio de la humanidad. Entonces, hacemos buenos augurios para que esto pueda prosperar. En Chuquisaca, el 2014 ha sido reconocido un rasgo interesante, músicas y danzas de la cultura yampara, llamadas Pujllay y Ayarachi, ¿no? El Pujllay es bastante conocido, el Ayarachi no tanto, pero ha habido una investigación, ha habido una consultoría, ¿no? Que se ha hecho y que ha podido derivar en esta declaratoria, ¿sí? No tengo el dato del plan de salvaguardia, ¿no? Si alguno de ustedes me pudiera aportar, sería una maravilla. En La Paz ha sido reconocido los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alacita. Como ven, ya son conceptos que se van construyendo, ¿no? Ya no es tanto un rasgo muy simple, sino es una conceptualización. Y se ha acudido a esto justamente porque había mucha oposición en la República del Perú, ¿no? Porque ellos también querían que la Alacita de Perú sea reconocida, pero se ha tenido un éxito y finalmente se ha reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 2017. Existe un plan de salvaguardia incluido en el expediente de nominación, pero se desconoce que se esté ejecutando, ¿no? Y finalmente, como conocemos, el 19 ha sido declarada la fiesta de la Santísima Trinidad de Jesús del Gran Poder como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, este es la síntesis, ¿no? De lo que podríamos ver a nivel de la humanidad, de los patrimonios de la humanidad. Vamos pasando, por favor, para que nos familiaricemos un poco con el tema y para que hagamos un repaso, ¿no? Y esta es una estadística ya un poco antigua del 2018, ¿no? Donde La Paz tendría más declaratorias en la parte cultural, ¿no? Seguida de Potosí, Chuquisaca y Oruro. Vamos pasando, por favor. Ahí está, ¿no? Ya abocándonos a lo que es el patrimonio material del municipio de La Paz. Bueno, tenemos bastantes cosas, ¿no? Tenemos inmuebles patrimoniales, los conjuntos, bienes muebles, sitios y piezas arqueológicas, hay patrimonio escultórico, obras de arte. Pero este es un tema amplio, es un tema polémico, ¿sí? Vamos a tratar esto en la próxima conferencia. Y tal vez vamos a dejar el tema de la normativa, ¿sí? Hay una normativa nacional e internacional bastante ampulosa
y también bastante polémica, ¿no? Porque hay una ley de patrimonio cultural boliviano, la 530, que a la fecha no tiene reglamentación, no tiene sus reglamentos, y bueno, es complicado operativizarla, ¿no? Pero es un referente normativo, obviamente. Perdón por los errores de dedo. Entonces, ahora vamos a tratar básicamente el patrimonio inmaterial del municipio de La Paz. ¿Qué es lo que tiene un mayor reconocimiento social? Nos identificamos más con eso, ¿no? Lo vivimos, lo disfrutamos, no es tan polémico como es el patrimonio arquitectónico, incluso el arqueológico. Entonces vemos que en La Paz tenemos 33 patrimonios inmateriales, ¿sí? Es el rango de fechas de declaratoria es desde el 95 hasta el 2020. Sí, bueno, hemos tomado estos datos de la Dirección de Patrimonio Cultural, ¿no? Todas las fotografías son del internet, pero nos sirve para ejemplificar. Entonces, a medida que vayamos viendo esto, vamos a hacer el ejercicio de cuestionarnos y preguntarnos si son rasgos que nos identifica, que nos enorgullece, incluso si los conocemos. Bueno, muchos obviamente vamos a conocerlos, pero hay algunos que apuesto que para varios de ustedes va a ser como que eso había sido, existe así, ¿no? Entonces vamos a preguntar si existe, ¿no? Y otros obviamente muy conocidos y muy reconocidos, ¿no? Vamos pasando. Vamos pasando, por favor. Antonio, ¿me escuchan? Ahí está, ¿no? Entonces, lo que se ha reconocido en el 95, como todos conocemos. Atrás, atrás. Atrás, Antonio. Ahí está, ¿no? No, atrás, atrás. A gran poder. Atrás. A gran poder. Ahí está. Ahí está la festividad de la Santísima Trinidad de nuestro Señor Jesucristo del Gran Poder. Ese es el nombre completo, ¿no? Esto se reconoce en patrimonio de la ciudad de La Paz el año 95 por parte de la Alcaldía Municipal de La Paz. Bueno, aquí hacemos un paréntesis, ¿no? Si bien la UNESCO dialoga con los estados para estos reconocimientos, pues ya a nivel local, a nivel de ciudad, de municipio, corresponde a las alcaldías esta declaratoria, pero nada las responsabilizaba, ¿no? En ese momento no había una normativa que diga le corresponde a la alcaldía declarar patrimonio algo, ¿no? Entonces como que de oficio declaran, ¿no? Pero vemos que no hay ni normativa, ni algo que les obligue, ni algo que les excuse, ¿no? Entonces como que se reproduce a nivel micro lo que ya estaba ocurriendo a nivel macro con las declaratorias de obra maestra, etcétera, ¿no? De Potosí, pero no hay una instancia que les diga tienen que hacerlo, ¿no? Y aquí pues, valga el comentario, ocurre que recién el 18 hemos podido constatar que ha habido una institución social, una organización social, que primero se han reconocido a ellos mismos como patrimonio cultural de La Paz, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es la alcaldía la que tiene que declarar, no? Parecería algo así obvio, pero no necesariamente, porque no son los actores los que tienen que reconocerse, u otras organizaciones, u otras instancias, ¿no? Pero bueno, se da así, ¿no? Un poco por inercia, por toma de iniciativa, ¿no? Por una repetición de lo que pasaba a nivel del Estado, porque hubiera sido también otra opción que directamente algún ministerio o alguna cámara en esas épocas declare patrimonio, ¿no? Pero bueno, es la alcaldía la que toma esta iniciativa y reconoce como patrimonio cultural a esta fiesta de gran poder, ¿no? Recordemos que en este momento ya estaba bastante consolidada esta fiesta, ¿no? El año 75 ya entra al centro histórico y bueno, empieza a desarrollar un ascenso, ¿no? Hacia la espectacularización, podríamos decir, ¿no? De ser una fiesta muy barrial, muy tradicional, muy local, pasa a ser algo mucho más abarcativo. Vamos pasando, por favor. Pasamos, Antonio, a la siguiente.
Y ahí está, ¿no? La Feria de Alacita y Equeco también es reconocida como Patrimonio Cultural Tradicional, ambos, ¿no? El año 98, ¿no? Las clases populares, bueno, hay una, siempre por detrás está una organización, ¿no? En el caso de Gran Poder es una junta de vecinos primero, luego una asociación de conjuntos folclóricos. En el caso de la Feria de Alacita, igualmente, ¿no? Está una fuerte federación de artesanos, ¿no? Que es FENAENA en este caso, la Federación Nacional de Artesanos de Alacitas y Navidad, que promueve esta situación. Hay una organización que va a pedir a la alcaldía la respectiva declaratoria, el respectivo reconocimiento, y es la alcaldía también la que hace las gestiones, ¿no? Vamos pasando, por favor. Pasamos, Antonio, por favor. Ahí está, ¿no? Y la entrada folclórica más adelante, y el 2001, es reconocida como Patrimonio Cultural del municipio de La Paz, ¿no? A través de esta ordenanza del 2001, en realidad, ¿no? Eso del 2014 no es un número, pero no es el año. Y bueno, esto también luego es elevado a patrimonio de la nación, ¿no? Del país, con la gestión de Teresa Rescala. Sería el 2008, 2009, 10 tal vez, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero en ese momento la alcaldía ya había declarado como patrimonio a la entrada folclórica universitaria, igual por unas organizaciones liderizadas pues por un señor que apellidaba Rascaita, ¿no? No recuerdo su nombre, pero que activó mucho él, ¿no? Esta entrada folclórica universitaria. Entonces, una manera de consolidarla, de darle realce a esta expresión era gestionar su declaratoria, ¿no? Vamos pasando, por favor. Pasamos a la siguiente. Así es, tiene un delay de 3 Ahí, segundos, pero ahí está, adelante. perdón, sí. Ahí está también justamente otra declaratoria, el año 2003, ¿no? Que es la Feria Internacional del Libro en La Paz. Y es lo que les decía, ¿no? Esto no se, como ven en su afiche, no se promueve, no se comunica. Muchos no conocen que esta feria es patrimonio cultural de La Paz, ¿no? Ya desde el 2003. Entonces, muy rica, obviamente, un elemento súper necesario de ser declarado, pero es gestionado también por la Cámara del Libro, ¿no? Para que pueda ser reconocida como patrimonio. Vamos avanzando, por favor. Otro evento, en realidad, que es declarado patrimonio es el Salón Municipal de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo. Sí, esto ocurre el año 2004, justamente, para resguardar que se sigue ejecutando, ¿no? Es un concurso de artes plásticas y las obras se van depositando o se van archivando, se podría decir, en las instalaciones de los museos municipales, ¿no? Entonces es otro evento, se podría decir, que es reconocido, ¿no? Entonces vamos a ir viendo también esta situación de el interés que tiene la alcaldía, ¿no? En ciertos rasgos. Ahí está otro elemento que es reconocido como patrimonio el año 2009, ¿no? Que viene a ser justamente la festividad religiosa de la procesión del Viernes Santo y las imágenes que son veneradas, Señor del Santo Sepulcro, Jesús con la cruz a cuestas, la dolorosa Señor de la Sentencia y Cristo crucificado. Bueno, y en este momento ya aparece pues unos signos de interrogación, ¿no? Porque el que estaba como jefe de patrimonio inmaterial en la alcaldía era justamente un directivo de los señores del Santo Sepulcro, ¿no? Se él promueve que se haga esta declaratoria. Entonces vamos viendo, ¿no? Cómo desde un principio va respondiendo a ciertos intereses, a ciertas situaciones muy, muy particulares, ¿no? En este caso. Vamos pasando, por favor. Ahí está, ¿no? Luego el Festijazz justamente es declarado Patrimonio Cultural del municipio de La Paz, el 2010.
Y bueno, y adivinen quién organiza el Festijazz, ¿no? Es la misma alcaldía. Entonces vamos viendo esa situación de como que lo que hacemos nosotros más o menos lo empezamos a declarar, ¿no? Es una peculiaridad acá en La Paz. Vamos pasando, por favor. Ahí está, ¿no? Justamente lo que decíamos, lo que estamos celebrando también el día de mañana. Se declara la celebración de la Revolución Libertaria del 16 de julio de 1809 como patrimonio histórico de la ciudad de La Paz. Esto el 2010, ¿no? ¿Por qué? Porque en La Paz pues surge una movida, estas épocas empieza a surgir un fuerte interés y fuerte acción también, una fuerte acción para que en La Paz se tenga una identidad paceña, ¿no? Lo cual antes no era tan notoria ni tan fuerte, esta identidad paceña, así como paceños y paceñas, ¿no? ¿Por qué? Porque La Paz está también bastante visitada y también con bastante población que viene de otros municipios, ¿no? Obviamente había una identidad muy versátil, tal vez muy múltiple, ¿no? En ese sentido. Y no había una identidad paceña fuerte. Entonces, con estas acciones se busca este fortalecimiento de la identidad paceña, ¿no? A partir de este tipo de acciones de la alcaldía sobre este rasgo de la historia que es, bueno, forma parte importante la figura de Pedro Domingo Murillo, ¿no? Entonces, ya vemos, ¿no? Un lineamiento por ahí también en el marco de esta valoración del pasado como formador de la identidad, de ese orgullo, ¿no? De pertenecer a un lugar, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, que se da en Europa, ¿no? Vamos pasando. Y ahí está otro patrimonio, ¿no? Del año 2010, que viene a ser el Anata Carnaval Paceño, patrimonio cultural intangible del municipio de La Paz. Y bueno, este Anata, o Jiscanata, que en realidad es su nombre, comienza más o menos en el 94, ¿no? No tenía muchos años, pero consigue ser declarado patrimonio por una gestión ardua que hace el directorio, ¿no? De Jiscanata, justamente, o Anata Carnaval Paceño. Entonces, como les decía, detrás siempre hay una organización de base que hace las gestiones frente a la alcaldía, ¿no? Vamos pasando, por favor. Y ahí está otra declaratoria de tinte bastante religioso, ¿no? Como es la imagen de la Virgen del Carmen y la festividad religiosa del 16 de julio del año 2011. En esta dinámica de reconocer estas fiestas patronales, ¿no? Y obviamente que tiene mucha relación con el fenómeno o el episodio histórico de Pedro Domingo Murillo, ¿no? Lo que es la Virgen del Carmen, ¿no? Porque sería en esta procesión que los grupos, pues, de ideólogos, podríamos llamar a los protomártires, como ahora se los llama, pues, aprovechan para hacer su acción rebelde, ¿no? Entonces, se vincula muy bien con este fenómeno histórico del 16 de julio, ¿no? Esta advocación de la Virgen del Carmen. Entonces, encaja muy bien, ¿no? Encaja muy bien en esa búsqueda de identidad paceña. Sí, vamos pasando, por favor. Ahí está, ¿no? Y bueno, lo que le sigue justamente es la declaratoria de la cueca paceña, ¿no? El 2011, que va en esta línea también, ¿no? De exaltar lo paceño, esos rasgos que identifican a gran parte de la población, ¿no? Entonces, declarada Patrimonio Cultural Intangible el 2011, ¿no? Esta danza emblemática de la paceñidad, podríamos decir.
Vamos pasando, por favor. Y ahí tenemos también otro patrimonio interesante, ¿no? Histórico, cultural, documental del municipio de La Paz, que es reconocido así el año 2012, ¿no? Que es el Archivo Histórico de La Paz. Sí, se reconoce a todo el archivo, ¿no? Hoy en día ya no se hacen estos reconocimientos globales a todo un conjunto de documentos que no se sabe qué es qué al final, ¿no? No se revisa el catálogo para declarar obras puntuales, sino en este caso solamente se declaró al archivo histórico, ¿no? Así como que per se tiene obras de gran valor, pero no se identifica cada obra, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo donde ya se hace este trabajo de identificar cada obra. Y bueno, ahí está una de sus antiguas directoras, ¿no? La doctora Mary Money. Ahí tenemos justamente otro patrimonio interesante, el 2012, ¿no? Que vienen a ser 22 platos y alimentos tradicionales de la ciudad de La Paz. Sí, reconocido y también activado, puesto en valor mediante 2 publicaciones, pero lo interesante es que ya empieza a cambiar la visión, ¿no? Ya no es tan histórica, tan devocional, sino lo gastronómico viene a ser un rasgo distintivo del municipio de La Paz en este caso, ¿no? Entonces, como que hay un enriquecimiento, una ampliación en esta visión de lo que puede considerarse patrimonial. Y obviamente no es el plato, no es la comida, son las recetas, ¿no? Son las recetas y el valor que le damos, como decíamos a un principio. La gastronomía no siempre se entiende como un patrimonio, pero en este caso es eso, ¿no? Cómo se prepara, la forma de preparado y el valor que le damos tanto a los alimentos como a los platos, ¿no? Vamos pasando, por favor. Al siguiente. Y bueno, el año 2013 se le da este título de himnos culturales del municipio de Nuestra Señora de La Paz. O sea, a las canciones tradicionales del municipio de La Paz se les reconoce como himnos culturales del municipio de Nuestra Señora de La Paz, ¿no? Mediante ley autonómica del 2013. O sea, se crea una nueva categoría, ya no es patrimonio inmaterial, sino himnos culturales, ¿no? Entonces, bueno, la Alcaldía de La Paz tiene pues también su propuesta, ¿no? Y vamos a ver algunas otras más adelante. Entonces se van creando este tipo de categorías, ¿no? Es muy probable que eso también haya sido por gestión de alguien, ¿no? Del autor, de la familia del autor, una cosa así, ¿no? Para que estas canciones se declaren himnos culturales, ¿no? Que es otra categoría que es muy creativa por parte de la alcaldía, ¿no? Entre esos himnos está justamente esto de Collita, ¿no? La canción Collita. Vamos pasando, por favor. Y ahí está, ¿no? Esta también es una declaratoria bastante creativa porque, como habíamos visto, se reconoce ya sea el objeto, ¿no? Como patrimonio material, o bien la expresión, el rasgo, una expresión cultural. Pero en este caso se reconoce a la persona, ¿no? A la chola paceña justamente se la reconoce el año 2013 como patrimonio cultural intangible mediante una ley municipal autonómica. Luego ya en el discurso ya decían pues los funcionarios, no es la chola, es la identidad de la chola paceña, bueno, pero en la ley está la chola paceña, ¿no? Entonces, hay también un aporte creativo, ¿no? De la alcaldía para estos, bueno, esto era pues para argumentar, justificar, tener un discurso también que valide las elecciones de Cholita Paceña que hace la alcaldía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces esto le da más fuerza, obviamente, le da más respaldo, ¿no? Para que puedan seguir con esta tradición, ¿no? De la elección de la Cholita Paceña, porque no es la alcaldía la que inventa esa elección, eso ya había en los mercados antes, ¿no? Entonces, simplemente la alcaldía ya pasa a ser un actor más, ¿no? Que organiza, que da premios, etcétera, pero no es que la alcaldía haya inventado eso tampoco, ¿no?
Entonces, más bien promueve y fomenta estas elecciones de Cholita Paceña, porque es un espacio de representación, ¿no? De la mujer aymara, de pollera, etcétera. Entonces, ellas están pues muy contentas, muy orgullosas de tener estos espacios de representación donde puedan demostrar su etnicidad, demostrar su lengua, su vestuario, ¿no? Y sentir orgullo. Entonces, no es algo que, como se critica a veces, que cosifique a la mujer, ¿no? Sino todo lo contrario, más bien la exalta, ¿no? Es un certamen bastante particular que se tiene y seguramente, obviamente, en ciudades con población indígena también tenemos este tipo de eventos, ¿no? Pero esto da respaldo a la elección de Cholita Paceña, ¿no? El declararla patrimonio cultural a la misma Chola Paceña. Entonces, es algo muy particular también que ha ocurrido en esto de las declaratorias. Vamos pasando, por favor. Y ahí seguimos con estas fiestas religiosas, ¿no? Justamente está la festividad religiosa del Señor de la Sentencia, ¿no? Como le decía, por, digamos, presencia de alguien que estaba en esta dinámica, ¿no? Y bueno, va gestionando todas estas declaratorias que eran también una demanda, ¿no? Son una demanda hasta ahora de un sector, pues, religioso, católico, muy organizado y también que solicita estas declaratorias, ¿no? Entonces, se declara a esta festividad el año 2013, ¿no? Como Patrimonio Cultural Inmaterial Religioso del municipio de La Paz. Vamos pasando, por favor. Y también se declara el tema musical Linda La Paz de Fulvio Bayón. Sí, ya les decía, ¿no? Algunas cosas van a decir que es como, tal vez alguno que otro sabía, pero esto es generalmente muy desconocido, ¿no? Entonces sí, se declara este tema como Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de La Paz el 2014. Reitero, siempre hay una gestión de un familiar, de una organización, de gente que pide, de gente que respalda, ¿no? Eso lo vamos a discutir también al final. Vamos pasando, por favor. Ahí está otro patrimonio, ¿no? Que se declara justamente el año 2014, que es el restaurante Confitería Elis, Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de La Paz. Uno de los más antiguos, emblemáticos, trabajadores que han dado la vida en este restaurante, pues se hace la valoración en este sentido, ¿no? De declarar, habría faltado conceptualizar un poco más, ¿no? Tal vez destacar su aporte a la sociedad, no sé, su trayectoria, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, se declaró así como está, ¿no? El restaurante propiamente, que parecía que hace alusión al inmueble, ¿no? Pero en realidad no es tanto el inmueble, sino es la tradición gastronómica, ¿no? Que con el que con la que este restaurante a la sociedad. Hola Luz, ahora sí, perdón, ha habido un bajón de señal. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. Sí, para no cansarles más. Ahora sí, estábamos en la lámina 45. Así es, aquí estamos. No, mil disculpas, es un pequeño desperfecto técnico. La grabación de pronto, en un minutito vamos a continuar, querida Luz. Claro que Concedan sí, por licenciada. favor. Ya estamos Muchas con señal. Ya estamos ahí. No, bueno, el otro patrimonio, continuando, ya vamos acabando, no los aburro más, es las flaviadas, ¿no? Son las flaviadas. Ahí está sentado el señor Flavio Machicado, que es
una persona que organizaba y organiza, bueno, hoy día no por la cuarentena, pero por muchos años ha organizado unas audiciones, ¿no? Unas audiciones de música de salón, algunos conversatorios, ¿no? Diferentes así eventos donde la gente se congregaba en su casa, ¿no? Hasta antes de la pandemia, para escuchar también algunos músicos, diferentes rasgos, ¿no? Diferentes expresiones también, música clásica, estos músicos que visitaban, ¿no? Conversatorios, charlas, varias cosas. Entonces, esto ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de La Paz, a las Flaviadas, dice, ¿no? Porque, bueno, claro, es porque se llamaba Flavio Machicado, ¿no? Entonces, él activa su casa y, bueno, gratuitamente comparte todo lo que tenía, ¿no? Como estamos viendo, sus discos, sus libros, bueno, y eso es reconocido también como patrimonio, ¿no? En el 2014. Hoy todo lo tenemos en línea. Hacen por favor. Esto está en la calle Ecuador, por si acaso, y tiene su página y todo para los que quieran poder compartir esta expresión, ¿no? Ahí tenemos otro personaje, ¿no? Que como les decía, es a la vez una persona que actúa, pero también una expresión, ¿no? Es muy interesante esta actuación, podríamos decir, que se sintetiza en esa palabra, ¿no? Del pepino, y así está en la ley. No dice nada más, ¿no? Se declara patrimonio cultural al pepino, ¿no? Entonces, ya todavía no hay esas construcciones conceptuales, ¿no? Sino simplemente al personaje, y bueno, parecería que es algo obvio, ¿no? Pero bueno, para una persona que no es de acá no es tan obvio, ¿no? ¿Qué es el pepino al final, no? Es un personaje, pero esa es la inmaterialidad también de la expresión, ¿no? No es la persona, es el personaje, ¿no? Que viene a ser una actuación en realidad, este pepino, ¿no? Entonces, el 2015 se declara este personaje, ¿no? Como patrimonio. Justamente después ya vienen, pues, los concursos, ¿no? De elección de pepino, pepinito, ¿no? Igual de chola, cholita, ¿no? Equeco, equequita. Entonces, todo eso caracteriza a la gestión cultural de la alcaldía de La Paz, ¿no? Que empiezan a haber elecciones, ¿no? De chuta, de pepino. Bueno, yo he sido jurado de esas cosas por muchos años, pero es interesante, ¿no? Cómo a partir de estas declaratorias empiezan a haber esas formas de puesta en valor, ¿no? De volverlo concurso para que la gente participe y encarne el personaje, ¿no? Es una forma de conservación, de reactivación también de estos personajes. Vamos pasando, por favor. Y ahí están las cebras, ¿no? Muy populares ellas, pero igual reconocidas como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, a estas alturas ya nos hemos dado cuenta de que todo lo que está en manos de la alcaldía empieza a ser reconocido como patrimonio cultural, ¿no? Bueno, no todo, ¿no? Pero lo que se puede. Entonces, las cebras ya pasan a ser cebras, educadores urbanos, personajes tradicionales de la ciudad, tradicionales además, ¿no? Como patrimonio cultural inmaterial del municipio de La Paz. Entonces, estas declaratorias en estos casos se vuelven un poco funcionales, ¿no? A la institucionalización y a la conservación de estas cebras, ¿no? Que obviamente la gente las acepta, las reconoce, ¿no? No hay discusión, ¿no? Pero no es precisamente un rasgo cultural, ¿no? Es algo más performativo, más actoral, podríamos decir, ¿no? O sea, todavía no tiene ese carácter de algo tradicional, cultural, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, está ahí y están declaradas las cebras. Igual, no es el personaje, no es la persona. Pero en ninguna parte de las recomendaciones de la UNESCO indica personajes tampoco, ¿no? O sea, la chola, el pepino, las cebras no son propiamente elementos para declararse en la estricta doctrina de la UNESCO, ¿no? Pero bueno, acá estamos con esta creatividad y estas propuestas que tienen también su justificativo. Y bueno, está también el 2015 la festividad del Espíritu Santo de la zona de Chayapampa.
Y he puesto esa imagen porque no había otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, el que no hayan tomado fotos y no las hayan colgado en el internet, nos habla de que, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Nos dice, o sea, un momento, o sea, no hay una activación, parecería que no hay un registro de esta fiesta, ¿no? A pesar de que sí está en el calendario incluso de fiestas del municipio de La Paz, pero algo está pasando, ¿no? Entonces eso requiere que en el futuro nos comprometamos a averiguar, ¿no? Cuando se retome, esperemos, la normalidad, pero no hay un registro fotográfico, ¿no? De este patrimonio, o es muy zonal, ¿no? Muy puntual, tal vez muy barrial, y eso estaría en contradicción con reconocerlo como patrimonio de todo el municipio, ¿no? Entonces, algo que hay que averiguar, ¿no? No podemos eh, juzgar sin averiguar, pero ya el que no haya fotografías es una llamada de atención. Vamos pasando, por favor. Ahí está, ¿no? Es otra declaratoria a el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes de la comunidad indígena originario campesino Lecos de Quelequelera. Ellos están entre Caranavi y Guanay. Es un pueblo leco. Y esta puntita del municipio, entre Caranavi y Guanay, es eso, es justamente el extremo, ¿no? del municipio de La Paz. Entonces, justamente se ha hecho esta declaratoria, obviamente para reconocer al pueblo indígena, ¿no? Que existe, que es real, ¿no? Pero también por una cuestión de soberanía territorial, ¿no? O sea, para seguir ocupando ese espacio simbólicamente a través de esta declaratoria, ¿no? Entonces, ellos están en el macrodistrito de Songo, ¿no? Son parte, reciben POA, ¿no? Y tienen mucha presencia de funcionarios municipales justamente por ese afán de no perder la soberanía, ¿no? Porque el municipio de La Paz tiene un territorio que tiene conflictos de límites, pues casi con todos, ¿no? Menos con el Alto. Entonces todo el mundo quiere entrarse, ¿no? Quiere quitarle territorio al municipio de La Paz, ¿no? Los municipios vecinos. Y en este caso viene a ser la provincia de Caranavi, ¿no? Los que están un poco en ese afán, ¿no? Pero esta declaratoria ha sido importante para este pueblo, ¿no? Ha sido muy trascendental y pues ellos tienen mayor seguridad, ¿no? Para hacer gestiones frente a la subalcaldía de Songo. Vamos pasando, por favor. Y ahí está, ¿no? Lo que les decía, a ver, ¿dónde está la carrera de cochecitos sin motor? Pues ya no existe, ¿no? A la fecha no existe, pero ha habido un tiempo en que sí, como estamos viendo, tuvo mucha vigencia, ¿no? Y esto ha sido una gestión del personal de la unidad de deportes, ¿no? De la Secretaría de Deportes que promovió este reconocimiento de patrimonio cultural e inmaterial para institucionalizarlo, para establecerlo, ¿no? Justamente había ese interés y esa necesidad justamente de resguardar la expresión, ¿no? Que seguramente será retomada después de la pandemia. Pero este elemento, este rasgo ha sido reconocido el 2016 con ese afán, ¿no? También en una preocupación por esta práctica. Pero lo que se objeta es que no es una práctica de todo el municipio de La Paz, ¿no? Seguramente muchos desconocían este patrimonio de La Paz, ¿no? Justamente porque es algo muy zonal, ¿no? Muy momentáneo, muy zonal, ¿no? Aunque es algo que sí puede ser y debe ser promovido, ¿no? Como estamos viendo, es participación de la niñez, pero no es de todo el municipio, ¿no? Vamos pasando, por favor. Ahí está, ¿no? Eso sí, podemos reconocer inmediatamente, ¿no? Y bueno, se ha reconocido como patrimonio cultural en 2016 a la producción artesanal tradicional del pan de Todos Santos. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué no la fiesta de Todos Santos, no? ¿Por qué? Porque les decía que siempre hay una institución o una organización activando por detrás, presionando, ¿no? En este caso eran las organizaciones
de panaderos justamente, ¿no? Que promovían las ferias del pan, ¿no? Entonces ellos fueron los directos involucrados, responsables, gestores de esta declaratoria, y de esa manera se reconoció como patrimonio cultural paceño, ¿no? Entonces, lo importante es justamente esa demanda, ¿no? Pero, ¿dónde están los otros, no? Ese es el conflicto que aparece. Si bien hay una organización, ¿no? Una asociación de panaderos en este caso, ¿y qué dicen los demás, no? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Eso es algo que también está saliendo ya en esto, ¿no? Por eso es que no todos conocemos estas expresiones, ¿no? En qué momento se consulta a toda la población de La Paz, ¿no? Y eso es algo que no está normado, pues haciendo un paréntesis, tenemos esta consulta libre, previa e informada que la UNESCO también nos recomienda, pero que en La Paz y en Bolivia no está normada en este momento, ¿no? Otros países sí tienen la norma, entonces eso también permite que, bueno, las asociaciones presionen, gestionen, hagan todo lo que se tiene que hacer según reglamento, porque también cumplen, y tengan un resultado de esta manera, ¿no? Y bueno, la gente no cuestiona porque es parte también de nuestra tradición, ¿no? O sea, lo vamos a decir también así, pero ¿en qué momento, como les digo, se hace esa consulta? Eso está como un tema pendiente en las declaratorias de patrimonio. Vamos pasando más adelante, por favor. Ahí está, ¿no? Ahí está una construcción también más conceptual del rasgo que se patrimonializó el 17. Son los espacios sagrados en los que se practican ritualidades desde la cosmovisión andina en el municipio de La Paz. ¿Cuáles son estos espacios sagrados? La Apachita El Calvario, la Apachita Sayaumani, la Hachapachita, la Pachita 27 de Mayo, la Pachita Quiliquili y la Huaca Sami Alpacoma. Generalmente conocemos como miradores o apachetas, ¿no? Apacheta es una palabra españolizada, digamos, del aymara apachita, ¿no? Que significa llevar las piedras, ¿no? Hace alusión a que llevamos las piedras y dejamos en la apachita a modo de dejar nuestro cansancio, dedicándolo a la deidad del espacio, ¿no? Hay un ente, una deidad en ese espacio. Sí, y las huacas son pues elementos móviles, se podría decir, una piedra, una cerámica, puede ser una madera, qué sé yo, hasta un textil, ¿no? Son elementos muebles, son objetos, pero que encarnan una deidad, ¿no? Del subsuelo, del Mancapacha, un elemento, una deidad andina, se podría decir, ¿no? Que se la puede trasladar o que también está en el subsuelo, ¿no? Es un concepto bastante difícil de explicar en español porque no tenemos las palabras, ¿no? La huaca es muchas cosas, ¿no? Puede ser una cruz, puede ser una piedra, puede ser, como decir, una cerámica. Más adelante vamos a ver cómo una escultura también se ha vuelto una huaca, ¿no? Entonces, y la Pachita es un lugar alto donde la gente bueno, recorría el camino, se encontraba con la Pachita y dejaba una piedra ahí como signo de su cansancio y como un sacrificio, digamos, ¿no? Pero se la dedicaba a la deidad del lugar, del espacio, ¿no? Porque La Paz, pues, es un espacio sacralizado, ¿no? Con todas nuestras montañas, estos espacios llamados apachitas, nuestras huacas. Entonces, de esa manera se sigue sacralizando el paisaje, ¿no? La crítica también viene a que en la foto está una pachita, pero totalmente cubierta de cemento, ¿no? Entonces, como que los ritualistas dicen, bueno, ¿y ahora dónde hacemos nuestra ofrenda? Se buscan lugares con tierra, ¿no? Entonces ya no usan el espacio cementado. Esa era la visión, pues, de los arquitectos del momento, ¿no? Que solo veían en esos espacios como a miradores, ¿no? O sea, lugares donde se aprecia un paisaje, obviamente, muy amplio, ¿no? Pero que no eran solo miradores, ¿no? Y la que tenemos a la derecha, que es la Pachita Sayaumani, pues no, ya no existe, ¿no? O sea, se ha hecho la carretera hacia el Alto, la autopista La Paz el Alto, y se ha cortado mitad prácticamente de esta Apachita, ¿no? Pero tiene su parte que continúa en el otro, en el Cerro del Frente, ¿no?
Entonces, no solo es ese lugar, ¿no? Vamos pasando, por favor. Y aquí también tenemos una declaratoria bastante creativa, ¿no? Se ha declarado el espacio sagrado, cultural y natural al Nevado Huayna Potosí, Cacaca, Achachila de la Cordillera Real. Se lo ha declarado espacio sagrado, cultural y natural, justamente, que es un caso excepcional, ¿sí? No se lo ha declarado patrimonio propiamente, sino espacio sagrado, ¿no? Y eso es un reconocimiento importante, ¿no? El Huayna Potosí, con su, la cacaca es una huaca, si mal no recuerdo, ¿no? Y además se lo reconoce como Achachila, ¿no? Que es un ancestro mítico, podríamos decir, como todos los que están en la Cordillera Real, ¿no? El Illampo, el Illimani, el Huayna Potosí, el Tunicondoriri, son achachilas, ¿no? Son seres tutelares que están como que custodiando a la población, resguardando, ¿no? Tienen mucha percepción mítica por parte de las poblaciones andinas, ¿no? Y obviamente es un coloso, pues, de hielo que realmente inspira eso, ¿no? A los pies del Huayna Potosí hay huacas también, hay cruces, hay todo, ¿no? Bueno, estas cruces que se están viendo a la derecha no son del cementerio de Milluni exactamente, ¿no? Este cerro está entre los municipios de La Paz y El Alto, entonces esas cruces que se ven, bueno, son de las tumbas en realidad, ¿no? Es un cementerio muy valioso también, donde hay maquetismo, miniatura, ¿no? Entonces, es un lugar realmente hermoso, además inspira esa veneración que se tiene a estos colosos que son llamados achachilas, ¿no? O apus tal vez se podría llamar en quechua, pero en Aymara básicamente son los achachilas como guardianes, se podría decir, ¿no? De la cultura aymara, guardianes del espacio, realmente inspiran eso, y la cultura aymara pues está en esa percepción, ¿no? Esto es del 2017. Vamos pasando, por favor. Bueno, el próximo es bien largo, ya voy a tomar aire. Ahí está, ¿no? A ver, es la producción artesanal del vestuario y los accesorios que se usan en las danzas folclóricas, realizada por artesanos especialistas, bordadores, orfebres, mascareros, zapateros y matraqueros, los cuales forman parte de la red de significación cultural ubicada en las vías públicas Los Andes, Leonardo Flores, Batalla de Tarapacá, Nathaniel Aguirre, Lino Monasterios, José María Asín, Reyes Cardona, Chorolque y las avenidas Collasuyo, Mariano Baptista y Buenos Aires, en reconocimiento a la preservación y promoción de la vestimenta o atuendos de las danzas folclóricas, ¿sí? Entonces, básicamente es esta producción artesanal del vestuario y los accesorios que se usan en las danzas folclóricas, como estamos viendo ahí en las fotografías, ¿no? Esto es el 2017. Igualmente, ¿no? Por demanda del Consejo Municipal, en este caso, se ha buscado esta declaratoria a esta producción artesanal. O sea, no se declara el traje, no se lo declara al artesano, no se declara la técnica, sino la producción artesanal, ¿no? Y eso es lo que nos pide la UNESCO, que reconozcamos un rasgo cultural, ¿no? Dentro de 5 dominios que, bueno, vamos a ver en la próxima conferencia, pero no nos pide reconocer a la persona ni al objeto. En este caso, no es el objeto, pero los objetos van siendo consumidos, ¿no? Cuando hay reconocimiento de un objeto, es un objeto específico, como este justamente, ya que lo ha pasado. Este queco, por ejemplo, es un objeto específico, ¿no? Que está ahí siempre, no es que vaya vendiéndose, sino que es un objeto concreto, ¿no? Pero viene a ser un objeto inherente del patrimonio inmaterial, porque lo que le da valor no es tanto su forma escultórica, artística, sino la ritualidad que hacen en este queco durante la Feria de las Citas, ¿no? Y bueno, el rasgo declarado es justamente los usos rituales en la fiesta Feria de la Cita del municipio de La Paz, los mismos que se expresan en, inciso A, el uso ritual y la significación de las illas-ispallas. Sí, las illas-ispallas son las miniaturas justamente
que se comercializan, se puede decir, que se usan en alacitas, y vienen a ser las semillas. Sí, las ispallas son las semillas de papa, las semillas de haba, las semillas de zanahoria que se venden en la feria de alacitas en pequeñas canastitas. Y las hillas vienen a ser todas las miniaturas que se venden en la feria, ¿no? Todo lo miniatura que podemos comprar y que en nuestra percepción se va a hacer verdad en el futuro, ¿no? Compramos un pequeño autito y se va a hacer un auto grande en el futuro. Entonces, esto de las hillas, sobre todo, ha sido una recuperación de este término, porque antes no se manejaba ese término. Ha sido una recuperación, pues, del 2009, 2008, más o menos, que han hecho los intelectuales que estudian estos rasgos, ¿no? Entonces, luego se ha socializado, se ha posesionado y bueno, ahora la gente ya maneja ese término que más maneja el de miniaturas, ¿no? Inciso B, la ritualidad consistente en la challa, el sahumado, la bendición y el intercambio de hillas y espallas realizados en espacios públicos. La challa justamente es una aspersión, ¿no? De alcohol, de vino sobre el objeto que queremos ritualizar, que queremos sacralizar para que se convierta en verdad, para que se reproduzca, ¿no? Compramos una casita y la challamos para que en el futuro podamos tener una casa de verdad, para que esa casita sea una especie de semilla que se va a reproducir, que se va a hacer grande. El sahumado es un rociamiento con humo, ¿no? Igualmente para sacralizar la miniatura. La bendición es lo que se hace en las iglesias generalmente. Los monaguillos dispersan o rocian de agua bendita las miniaturas, ¿no? Durante la misa. En la catedral, por ejemplo, es la misa de Nuestra Señora de la Paz, pero la gente se apersona con sus miniaturas para esta bendición, ¿no? Y además se hace un intercambio de hillas y espallas, ¿no? Es decir, se hace un intercambio de miniaturas. Pagamos deudas, regalamos gallos, ¿no? Hacemos todo un intercambio de miniaturas. Inciso C, el uso ritual de la escultura elequeco, esculpida por Víctor Zapana Serna, en paz descanse, considerada como una huaca de la fertilidad, que es la que tenemos a la derecha, aunque es una foto antigua, ¿no? Pero si van el 24 de enero a las 12, ahí van a ver toda la ritualización que recibe esta escultura, justamente, que su valor no es artístico propiamente, sino su valor es que los ritualistas, los amautas que ya se han instalado en ese lugar con sus carpas, con sus puestos, lo han vuelto huaca, ¿no? A esta escultura. Entonces le echan cerveza todo el 24, ¿no? Y últimamente, desde que se ha traído el equecotunu, también se le amarra un equecotunu de resina, de plástico, a la espalda del equeco para que le complemente, porque es su parte femenina, se podría decir, ¿no? Entonces, todo esto se ha vuelto una huaca que es ritualizada anualmente, ¿no? Eh, bueno, terminamos ese inciso, ¿no? Dice, usos rituales inherentes a las colecciones en miniatura que se encuentran en el Museo Costumbrista Juan de Vargas, conformadas por 2.361 piezas, producto del concurso municipal de miniaturas de Alacita, donaciones y adquisiciones porque transmiten esta materialidad energizada en el contexto de la ritualidad de la fiesta de Alacita. Bueno, complementariamente, ¿no? Se ha declarado patrimonio a estas piezas que están en el Museo Municipal, ¿no? Bueno, esto ha ocurrido el 2017, ¿no? Entonces, muy interesante como parte de la patrimonialización de esta feria de Alacita. Vamos pasando al siguiente, por favor. Justamente ahí está, ¿no? El 2019 se ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial a la tradicional fiesta de Todos Santos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, justamente a raíz de la declaratoria del PAN, ¿no? Era como que declarar una parte y no declarar el todo. Entonces, con esto se ha logrado complementar estas declaratorias, ¿no? Que obviamente interesa, ¿no? Interesa también a la alcaldía, bueno, interesa a la gente, esto ya es incuestionable, ¿no? Realmente es un patrimonio muy sentido en la población paceña, ¿no? En varios estratos sociales se practica esta festividad de Todos Santos. Vamos al siguiente, por favor.
Ya vamos terminando, no se me aburran, por favor. Vamos al siguiente. Este es otro patrimonio, ¿no? Que también puede ser muy polémico, que es el Mercado de las Brujas como espacio público cultural del municipio de La Paz, que ha sido declarado igualmente en 2019. Y justamente en estas fotos está muy claramente todo lo que es la venta de fetos de llama, también hay fetos de chancho y fetos de oveja, ¿no? En este espacio. Hay muchas hierbas medicinales, hay amuletos, ¿no? Hay estatuillas, velas, una serie de objetos mágicos, digamos, ¿no? Que buscan miles de cosas, ¿no? Hay mesas para ofrenda a la Pachamama y hay mesas también para devolver el daño, ¿no? Recordemos que en el mundo andino hay una dualidad, ¿no? Que por no haber otras palabras en español llamamos la dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Pero en realidad para el Aymara son dos fuerzas, ¿no? Que se equilibran, se armonizan de alguna manera. Que existan dos fuerzas, dos dimensiones, es normal y es parte de la vida también, ¿no? Entonces, en ese contexto existen mesas para ejercer una reciprocidad negativa, como se llama, pero en realidad es reciprocidad eh, diferente, vamos a llamarla, ¿no? O sea, con todas las deidades andinas ejercemos una reciprocidad de ida y de vuelta, ¿no? Hacemos una ofrenda a la Pachamama y la Pachamama nos devuelve en bienestar, en abundancia. Pero si dejamos de hacer la ofrenda, pues la misma Pachamama es muy rigurosa y puede eh, impedir que se desarrolle el bienestar y la abundancia para nosotros, ¿no? Igualmente, las mesas negras son unas mesas con cactus, con pelos, con espinas, etcétera, ¿no? Que se usa para devolver el daño, ¿no? Si a mí me han hecho un daño, yo puedo devolver ese daño, es una reciprocidad también que puedo hacer con otras personas, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Algunas imágenes del mercado de brujas que ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial del municipio de La Paz. Su nombre, pues, ha sido una imposición, se podría decir, de una agencia de turismo, ¿no? Que es Crillon Tours, donde inicialmente en los 60 más o menos comienza esta dinámica turística, ¿no? Y es Darius Morgan quien le pone ese nombre, ¿no? Que es el dueño de Crillon Tours, le pone ese nombre de Mercado de las Brujas para atraer turistas, ¿no? ¿no? Y entonces comienzan a llegar los turistas y a visitar ese lugar. Y bueno, al final se asume, ¿no? Las vendedoras y todas las personas que están en este espacio asumen ese nombre, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y ahí está otro patrimonio, ¿no? Que el 2019 también es gestionado y se promulga la ley autonómica correspondiente. Entonces se declaran 20 documentos, ¿no? Del Sistema de Documentación e Información Sindical, llamado CIDIS, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Entonces ya no se declara todo el archivo, ¿no? Sino se declara solamente 20 documentos identificados que tienen un valor patrimonial, ¿no? Entre ellos están los diarios de Domitila Chungara, están algunos audios de Juan Lechino Kendo, algunos congresos, etcétera, ¿no? Entonces, hay bastante valor histórico en estos documentos de los sindicatos mineros, ¿no? Entonces, se hace una intervención más técnica a través de fichas de inventario de estos documentos, ¿no? Para poder hacer esta declaratoria. Vamos pasando, por favor. Y esta es la última declaratoria, ¿no? Con eso ya vamos a terminar. Les ruego un poquito más de su paciencia. Entonces, el año 2020 se declara a la obra, ¿no? De Miguel Alania Pantoja, específicamente la obra de Caballete. Lo que estoy mostrando en las imágenes son murales, no son las obras de Caballete declaradas. Ya estos son murales que están en el Museo de la Revolución, en la Plaza Villarruel, ya solamente para ilustrar un poquito el rasgo que tienen estas obras, ¿no? Entonces, este es el último que se ha declarado, ¿no? Son 150 obras de Caballete, que bueno, no se encuentran las imágenes a disposición todavía, ¿no? Estamos en gestiones para solicitar. Entonces, es ya otra connotación, es un patrimonio artístico e histórico, ¿no? Tiene otro rasgo, justamente esta declaratoria. Vamos a la siguiente para ir concluyendo, por favor.
Bueno, entonces podemos concluir en esto, ¿no? Que obviamente la alcaldía ya se ha quedado con esta atribución de declarar patrimonio del municipio, ¿no? Eso ya lo ha normado, lo ha regulado. Y bueno, es parte de su política patrimonial, ¿no? Reconocer a las expresiones consideradas más valiosas, pero esa consideración es básicamente técnica, ¿no? No hay, si bien están en actividad y en acción y en gestión los involucrados que vienen a ser asociaciones, confederaciones, etcétera, como hemos ido contando un poquito, es la alcaldía propiamente que a través de su personal técnico realiza estas declaratorias, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que ha asumido esta instancia, ¿sí? Pero como hemos podido constatar, ¿no? Muchas cosas no conocíamos, ¿no? Son como que novedades y no las vamos a escuchar después, ¿no? Entonces, no tiene una estrategia para difundir estas declaratorias, menos todavía se puede hablar de ejecución de planes de salvaguardia, ¿no? Que es una de las recomendaciones de la UNESCO. Si bien a nivel de los patrimonios de la humanidad se han hecho, se están haciendo o se piensan hacer por lo menos los planes de manejo, de salvaguardia, de gestión, en este nivel municipal todavía no existe eso, ¿no? Es todavía muy incipiente, ¿no? Y vemos que también existe una influencia de la gestión política de los gobiernos municipales de turno, ¿no? Es decir, que son los directores de patrimonio, los directores de patrimonio inmaterial, los secretarios de cultura que de alguna manera pues llevan agua a su molino, podría decirse, ¿no? Es decir, eh, responden a otros intereses y como que utilizan estas declaratorias para que se pueda gestionar alguna cosa o se pueda responder a alguna demanda, ¿no? Entonces, esa es la conclusión a la que podemos llegar. En la siguiente, por favor. Y a manera de reflexión también es esta parte de conclusiones, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por la paciencia. Es un tema un poco así engorroso, porque si no empezamos con el concepto incluso de patrimonio, a veces se pierden algunas cosas, ¿no? Entonces, agradezco mucho a la presidenta del Rotary, Maribel Torrico Benavides, agradezco mucho a Antonio Álvarez Rodríguez y a la audiencia tan distinguida por haberme acompañado y haberme permitido desarrollar este tema, ¿no? Hay mucho más por hablar, mucho más por discutir, pero por el momento esto es ya bastante, ¿no? Para que podamos ahora reflexionar. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Luz. Muchísimas gracias por la atención a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Por favor. Bueno, parece que alguna opinión. Bueno, adelante, La palabra. adelante, adelante. Por favor, adelante. Mario Larrea, por favor. Bueno, gracias. En principio quiero felicitar a la expositora. Hablaba de cansancio, yo creo que es un tema apasionante. A los que amamos el arte y amamos la paz, son temas que nos han dado mucho esta noche. Yo le agradezco por tanta información. Y bueno, hay varias cosas que me han sorprendido, ¿no? Que evidentemente la alcaldía ha tomado el rol y debería hacerlo así para declarar ciertas acciones, festividades, obras como patrimonio cultural e intangible de la ciudad de La Paz. Pero lo que me extraña, y esa es una consulta, una primera consulta, es la falta de una reglamentación, porque si ustedes se acuerdan, hace unos 3 meses, si no me equivoco, querían declarar la gelatina y la crema chantilly de la Plaza Murillo como patrimonio paseño, patrimonio gastronómico paseño. Y si no jerarquizamos nosotros nuestros patrimonios, deja de tener valor, ¿no es cierto? Hablaba de la fiesta del Espíritu Santo, bueno, para hacerle un poquito, la capilla del Espíritu Santo está ubicada en la zona de Chayapampa, en la calle Independencia, y es una fiesta que se hace una semana antes de la del Gran Poder. Es una fiesta zonal bastante tradicional, pero hay otras fiestas zonales también muy importantes, como la de la festividad de la Virgen de la Natividad en Sopocachi, el 8 de diciembre,
o de la Candelaria el 2 de febrero en Mayasa. Entonces, no podemos declarar, deberíamos jerarquizar esas declaraciones de patrimonio. Yo me alegro mucho que las cebras hayan sido declaradas como patrimonio. Yo he sido el gestor y el que he puesto en marcha cuando realicé como director de tráfico la puesta en marcha de las cebras para la restricción vehicular. ¿Ya? Entonces, me alegra mucho que haya sido declarada también la cebra o el pepino, que son personajes que se han adueñado de esta ciudad. Pero, reitero, creo que debería jerarquizarse la declaratoria de patrimonio y tener una reglamentación mucho más fuerte y mucho más profunda. No sé qué opina la expositora. Muchas gracias. Adelante, Luz, por favor. Sí, muchas gracias, señor Mario Larrea. Justamente, ¿no? Es como dicen, hay una reglamentación municipal que es la ley 265. Tiene, bueno, es una ley autonómica, ¿no? Referida a las culturas y tiene su reglamento sobre patrimonio inmaterial. Entonces, se ha creado una jerarquía intermedia en esta ley, pero no se está operativizando con esta jerarquía intermedia. Lo otro es que obviamente falta en la reglamentación la derogación, ¿no? Es decir, si algo pierde vigencia, no se deroga, sigue ahí como que en el papel, ¿no? Y obviamente esto de la gelatina, la crema chantilly, diferentes cosas, ¿no? Sí han tratado el anticucho también, han tratado de ser reconocidas, pero como decía, siempre y cuando haya una organización, ¿no? Seguro con esto de la gelatina era por la Asociación de Vendedoras de la Plaza Murillo. Entonces, no es tanto la jerarquización, sino los actores, ¿no? Que discuten y quieren ese reconocimiento, porque no tiene tanto el espíritu que busca la UNESCO. La UNESCO tiene un espíritu de recuperar y poner en valor y activar algo que tiene una amenaza, ¿no? Tiene una amenaza por migración, porque las lenguas se están perdiendo, porque ese rasgo está cayendo en desuso. Entonces, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Bolivia, La Paz, bueno, tiene rasgos culturales muy fuertes, ¿no? Y si no, se crean también otros. Entonces, se ha venido a traducir estas patrimonializaciones, estas declaratorias, como una forma de alcanzar más estatus, ¿no? Tanto la gente como la expresión de alcanzar un nivel de estatus, una distinción. Entonces, ahí vienen algunas luchas, ¿no? Pero con algunas decepciones también, porque ven que después de ser declarados los rasgos o incluso los inmuebles, otros elementos, pues no se logra mucha cosa, ¿no? No se activa, no se pone en valor, como que se queda ahí, ¿no? Entonces, y obviamente lo de las cebras, lo del pepino, siempre va a haber polémica, ¿no? Unos dirán que está muy bien, otros que no. La cosa es en qué momento se consulta, como decía, ¿no? Y solo una vez he visto un caso donde se han declarado a sí mismos patrimonio, que son los 20 documentos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ¿no? Que eso le agradezco, más bien me ha hecho recuerdo. Los mineros en primera instancia han dicho, sí, reconocemos estos documentos como nuestro patrimonio, ¿no? Antes de que pidan a la alcaldía, a la gobernación. Entonces, es también una instancia posible, ¿no? La UNESCO en ningún momento dice que necesariamente el Estado tiene que declarar, ¿no? Entonces, falta obviamente esta jerarquización y el problema es quién jerarquiza, ¿no? O sea, ¿quién le da valor a qué? De pronto las gelatinas es muy valioso para las que venden gelatina ahí, ¿no? Y los que consumen, pero seguramente no es para toda la población. Entonces, tal vez más es una cuestión de representatividad, ¿no? De que hay cosas que representan a muy poca gente, ¿no? Y hay cosas que representan a mucho más personas en el municipio, ¿no? Eso es lo que puedo comentar, señor Larrea. Le agradezco mucho por la reflexión. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta más?
Bueno, lo importante, esto es una actividad cultural celebrando los 212 años de nuestra querida La Paz, de parte de todo el club principalmente. Gracias, Luz, por el reconocimiento, pero es de todos. Y este club tiene el interés de compartir, ¿no? Y un poco mostrar estas aristas que también la cultura y que son muy importantes y la parte académica que tú nos presentaste para que todos podamos un poco conocer y aprender de nuestra ciudad. ¿Alguien más tiene alguna consulta, pregunta, comentario? Muy bien. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me presento, Fernando Gutiérrez, soy periodista, simplemente para expresar mi felicitación a la licenciada de Castillo por tan excelente exposición y porque ha encarado un tema muy, muy importante para nosotros paseños y para toda Bolivia, en función a sentirnos orgullosos de nuestros orígenes y en función a realmente poder valorizar en su verdadera dimensión todo aquello lo que significa nuestro patrimonio cultural. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Luz. Sí, nada más. Muchas gracias, estimado Fernando, por el comentario. Muchas gracias. Muy bien, creo que ya no hay más consultas. A lo mejor, bueno, sí hay un comentario. Juan Pablo Aliaga dice, excelente, Magíster Luz. La exposición en el patrimonio es lo principal y hay que reglamentar con algunos conceptos, ¿no? Va en la línea también de la consulta del compañero Mario Larrea. Bueno, muy bien. Entonces, creo que vamos a pasar al otro punto, un poco para concluir la charla. Le vamos a ceder la palabra, por favor, a nuestra presidente Maribel. Claro que sí. No, realmente los agradecimientos bastante amplios, querida Luz, la presentación, toda la exposición magistral donde nos pudiste y hemos tenido esa gran alegría, todos concentrados, todos atentos. Las personas que iniciamos este taller somos las mismas que estamos finalizando, han sido 2 horas, casi 2 horas, digo, muy valiosas, con tanta información, nos mostraste desde el nacimiento de nuestra cultura, todos los valores de estos bienes culturales, y esta herencia, ¿no? Toda esta herencia, realmente somos ricos, pluriculturales, donde toda esta herencia que procede de todos nuestros antepasados. Fueron 2 horas mágicas donde nos mostraste prácticamente toda la evolución, recordarnos tanta información, tanta puntualización y tantos reconocimientos que tiene nuestro departamento paceño. 34 reconocimientos, clasificaciones, donde en diferentes clasificaciones donde nos muestra todo nuestro patrimonio cultural, intangible, todo lo que significa. Yo no sabía, prácticamente cada vez aprendemos, todos los días estamos nutriéndonos de esta información valiosa que hace a nuestra tierra, a nuestro lugar donde pertenecemos. Muchísimas gracias, querida Luz. Ha sido muy interesante esta charla. Dios mediante, vamos a permitir continuar y seguir profundizando en estos temas que son de bastante interés para paceños, bolivianos en su conjunto. Queremos hacer un lindo reconocimiento por este tiempo valioso que tú has dedicado a este lindo público, socios rotarios y no rotarios. Agradecer la participación, la asistencia de cada uno de ustedes. A nuestra antropóloga y magíster Luz Castillo Bacano. Este es un reconocimiento sencillo para poder decirte gracias, gracias por esta información tan linda compartida en esta noche. Muchísimas gracias y un aplauso para ti con mucho cariño de todos los presentes. Muchísimas gracias por este lindo taller. Muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación y obviamente sigan con estas conferencias, ¿no? Hay muchos especialistas que pueden darnos a conocer muchas cosas riquísimas de nuestro municipio de La Paz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luz. Realmente, como decía Maribel y también Mario, bueno, faltarían muchas horas para seguir aprendiendo, pero hoy hemos aprendido mucho y creo que es la mejor manera de celebrar aprendiendo y conociendo de
nuestra ciudad y parte de la historia de nuestro país. Bueno, voy a ceder la palabra a nuestra presidenta para el cierre de la sesión, de la charla y de nuestra reunión. Adelante, por favor, Maribel. Gracias, querido Antonio. Una vez más, agradecidos realmente por el valioso tiempo que cada uno de ustedes, compañeros rotarios, de nuestro querido Rotary Club Chuquiagomarca, también nos acompaña el presidente del Rotary Milenio y tenemos a nuestro representante del Rotarac. Entonces, muy agradecidos con su asistencia, participación, hace que estos actos puedan transmitir esta información. Son estos talleres que con mucho cariño preparamos bajo esta coordinación de nuestro secretario, de todo el directorio, de nuestra macería, y vamos a continuar con estos temas que son de interés y que cada vez siempre van a nutrir en favor de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias una vez más por el tiempo de cada uno de ustedes, que pasen linda noche y que sea un lindo, buen fin de semana próximo. Y mañana con el corazón verde y digo guindo a celebrar nuestra fiesta juliana. Que viva la paz, allá la paz. Que viva la paz. Que viva la paz. Eso. La paz. Que viva la paz. Que viva la paz. Y que viva. Muchas gracias, querida Presidente. Los colores de la bandera de la paz son ojo punzó y verde esmeralda. Ha habido un error con el guindo, que era del club municipal. Los colores, los verdaderos colores de la bandera, rojo punzó y verde esmeralda. Muchas gracias por su invitación. Gracias a todos por asistir. Hemos grabado esta sesión, la vamos a publicar en nuestra fanpage para que ustedes puedan volverla a ver por el alto contenido en patrimonio. Bueno, hasta ahí, muchísimas gracias y muy buenas noches. Terminamos la sesión. Los que quieren continuar en línea están invitados. Buenas noches a todos. Chao, Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy Gracias buenas por asistir. Gracias. Muy buenas noches. noches. Muchas gracias. Hasta luego.